Hola para todas y para todos, bienvenidos a su podcast Transitando el Camino. Les habla María Paula Díaz, les agradezco muchísimo por estar aquí el día de hoy en este nuevo episodio que se titula Todo lo que rompe también transforma. En lo personal este tema a mí me apasiona muchísimo, lo cual estoy muy feliz de que me acompañen y nada, vamos a empezar. Hoy en día solemos relacionar las rupturas, la destrucción y la muerte como conceptos negativos de manera casi natural y de manera inmediata. Y consciente o inconscientemente hemos generado un temor al cambio que vemos presente en nuestras vidas todos los días. Sin embargo, en muchos saberes ancestrales de múltiples culturas alrededor de todo el mundo suelen representar a la muerte y a la destrucción como energías muy poderosas que son capaces de expandirnos y hacernos crecer. Sinceramente, cuando yo escuché el concepto de resiliencia por primera vez, ya estaba bastante grande y la verdad no lo comprendí del todo. Pero en estos últimos meses me he embarcado en un viaje que me reveló que llevaba años integrándola y cultivándola y que no necesité saber su nombre para que ella fuera mi maestra. Considero que es bien sabido que el viaje que corresponde a la vida de todo ser humano está lleno de rupturas, transformaciones, muertes y cambios. Si desde el primer momento de nuestras vidas somos expulsados del cómodo y cálido vientre de nuestras madres. Este es el preámbulo para la vida, pienso yo, la introducción perfecta para lo que se viene. Allí toda nuestra realidad se rompe en un instante y llegamos a un mundo extraño y muchas veces bastante absurdo. En este primer encuentro con el viaje, confundidos, humillados, cubiertos de sangre y otros fluidos, lloramos. Lloramos porque duele dejar atrás todo lo que era nuestro cómodo mundo, en donde todas nuestras necesidades eran solventadas. De allí en adelante nos vemos inevitablemente enfrentados a la incomodidad, al dolor, a la impermanencia, a las pérdidas, la incertidumbre, la ansiedad y a una realidad acelerada. Y nuevamente y constantemente bastante violenta. Realmente en este viaje la única constante es el cambio. Y todo lo que alguna vez inicia, siempre y con bastante seguridad, tiene un fin. O por lo menos no permanece tal y como empezó. Sin embargo, cuando observamos el comportamiento humano, y desde mi experiencia, los humanos tendemos a aferrarnos y a sostener una idea de felicidad y bienestar basada en lo permanente, en lo que tenemos, en si alguien se queda, en si algo se queda, en si mantenemos una estructura mental, una idea, una forma de percibir, o tal vez alguna estructura social o económica, o de cualquier cosa básicamente a la que nos podamos aferrar. Así sentimos estabilidad, nos sentimos seguros, pero realmente no comprendemos que lo estable no es natural en este viaje, que aferrarnos a lo impermanente provoca más dolor, provoca más sufrimiento que el mismo cambio como tal. Y bueno, es que yo les cuento, yo siempre me he visto sumamente atraída por este tema, por toda la espiritualidad. Realmente me resulta extremadamente fascinante conocer y aprender de diversas formas de vivir y habitar nuestro espíritu. He observado que como humanidad, dependiendo claro de nuestros contextos sociales, económicos, culturales, sí diferimos en nombres y formas, pero la constante, innegable, es nuestra necesidad de profesar alguna creencia espiritual, que soporte nuestra existencia y que le dé un sentido, un para qué. Y como les comentaba en este viaje, he tenido la maravillosa oportunidad de aprender de diferentes visiones y culturas, como por ejemplo el taoísmo, en el que se plantea que el sufrimiento aparece cuando nos oponemos al flujo natural de la vida, que es el cambio, o el budismo, que plantea que el dolor proviene del apego, del ideal de que aquello que nos gusta dure para siempre. En esta corriente filosófica, el dolor revela la trampa del ego, al querer aferrarnos a una ilusión de permanencia y al temor de transformarnos. Desde la alquimia, fundamento de muchas ciencias que hoy percibimos como absolutas, se planteaba que antes de convertirse en oro, algo debe desintegrarse, disolverse, romperse.
Gracias a la alquimia, muchas corrientes espirituales han visto a las crisis como experiencias que desintegran antiguas estructuras internas para permitir transformaciones y cambios. Otros puntos de vista que considero vitales para este diálogo aparecen a través de autores como Eckhart Tolle, quien en su libro El poder de la hora plantea que el sufrimiento surge al vivir atrapados entre el pasado y el futuro, lo cual nos desconecta del presente. El autor plantea que el dolor proviene no de lo que ocurre, sino de nuestra resistencia mental a lo que ocurre. Me parece una afirmación bastante poderosa si la asimilamos con cuidado. También tenemos la visión de Viktor Frankl, quien en su libro El hombre en busca de sentido propone que tenemos la capacidad de significar nuestro dolor como seres humanos, y esto puede transformar nuestra relación con la percepción frente a él. Si nos ponemos a analizar con cuidado, podremos observar que todas estas ideas y visiones del mundo vienen de diferentes partes del mundo, épocas y culturas, pero coinciden en las mismas bases. El sufrimiento proviene del apego y la resistencia, y estos viven en nuestra mente. Y aquí también quiero resaltar algo importante, y es que aceptar no significa resignarse ante lo injusto o ante aquello que no coincide con nuestras expectativas. Significa entender que debemos fluir con lo que no está bajo nuestro control y abrazar la idea de que lo único permanente es la impermanencia misma. Cuando comprendemos que aferrarnos al pasado o pensar obsesivamente en el futuro solo nos desliga del presente, que por lo que sé es lo único que realmente existe dentro de nuestra percepción, entendemos que el desconectarnos del aquí y el ahora nos lleva al dolor. Cuando nos aferramos a las cosas, al pasado o al futuro, evitamos sentir el presente, y esto nos sumerge en nuestros pensamientos, nos hace creer que estos y nuestras emociones nos definen y construyen toda nuestra realidad. Y no consideramos que lo único seguro es que todo se va a transformar, que hasta esa misma situación va a morir, y que esta destrucción que puede desafiarte, que puedes hacerte salir de tu zona de confort, solo te puede transformar y te puede hacer crecer. Porque como lo dictan las leyes de la física, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Por qué sería diferente con nuestro espíritu? Seremos libres al identificarnos como seres en constante cambio. Al no definirnos ni aferrarnos, tenemos la infinita potencialidad a nuestro servicio. En este hermoso viaje de transformación y cambio, además de todas las enseñanzas que he podido contemplar e integrar a lo largo de mi vida, y en estos últimos meses, he tenido también la maravillosa oportunidad de contar con mis propios tutores, quienes me han permitido aprender de resiliencia. Observando cómo otros atraviesan la vida, he podido aprender e integrar estos aprendizajes para la mía propia. Como por ejemplo, mi hermana, quien siempre me ha cuidado y amado, a quien agradezco infinitamente, ya que gracias al espejo de su vida y sus luchas, aprendí que no somos víctimas ni simples espectadores, sino arquitectos de nuestros propios destinos. No importaba cuántas veces atravesara una situación difícil, ella siempre estaba ahí, firme, y no solo permanecía, sino que cambiaba, crecía y aprendía de lo que experimentaba. Siempre volvía un poco más sabia y un poco más fuerte, y aún hoy sigue creciendo y transformándose cada día, y eso me llena de mucho orgullo. También agradezco un hermoso libro que descubrí cuando cumplí 22 años. Llegó en un momento de mi vida en el que me sentía sumamente perdida y no le encontraba sentido a esta experiencia. Me sentía desorientada y siento que este libro llegó en ese momento para enseñarme, para mostrarme algo bastante importante. El libro se llama Jamás moriremos, del autor Deepak Chopra, y la verdad me abrió la mente al mundo de la transformación. Gracias a este libro comprendí e integré que morir también es cambiar y que realmente todo lo que atravesamos nos construye y edifica, que a lo largo de nuestra vida mueren muchas versiones de nosotros, mueren muchas ideas que teníamos, muchos conceptos que creíamos propios, pero la verdad es que siempre y cuando estemos dispuestos y abiertos a fluir,
vamos a poder crecer. Otra tutora que quiero resaltar y a la cual quiero agradecer es la naturaleza, a quien considero otra de mis madres y maestras, pues ella siempre me ha enseñado sobre la paciencia y la resiliencia. Ella, mejor que nadie, entiende de transformaciones y de ciclos. Nunca permanece igual y ve a la muerte como parte de su ciclo vital, de su proceso. Cuando algo en ella es destruido, ella se adapta, entiende y elegantemente vuelve más fuerte y más sabia. Ella transforma la destrucción en fertilidad. No espera nada, simplemente recorre su camino, crece y aprende en él. Y te quiero decir que si tú, que estás allí del otro lado, escuchándome, estás pasando por un momento incómodo, doloroso, por un cambio que te inquieta y te hace sufrir, que te obliga a salir de tu zona de confort, que te destruye, que destruye aquello que querías o quien querías ser o quien creías ser, por favor, recuerda que la verdad sufrimos porque así lo permitimos y que el dolor nace de la resistencia que ponemos al cambio, que ponemos a las situaciones nuevas que se nos enfrentan. Pero realmente cuando comencemos a aceptar aquello que no podemos cambiar y enfoquemos toda nuestra energía en lo que sí está bajo nuestro control, es decir, en el hoy, podremos liberarnos poco a poco del sufrimiento innecesario. Y más allá de llegar a una felicidad momentánea, encontraremos algo muchísimo más valioso: presencia, plenitud y gratitud frente a lo que sí vive en tu presente. Que estoy segura que es mucho. Sé que no es un proceso sencillo de atravesar, te lo prometo, yo lo sé. Pero piénsalo, todo lo que vale la pena requiere esfuerzo. Llegar a la iluminación y a la ecuanimidad que brinda la resiliencia no solo vale la pena y te permite crecer como persona y sentir plenitud, sino que también te permite conectar con los demás y hallar un significado más profundo en tu experiencia a través de los demás. Tu vida y tus experiencias siempre serán espejos y se proyectarán al mundo. Hoy, en este episodio, te propongo una idea. Te propongo que te sientes un segundo en silencio y que respires y te conectes con tu respiración, te conectes con tu cuerpo, lo escuches, que te conectes con el ahora. Te prometo que esto no solo te va a aliviar, sino que también te va a conectar contigo, conmigo y con todos. Te animo a recorrer este viaje con paciencia y amor, a que observes y aprendas en cada paso. No te pierdas de lo increíble y mágica que es esta experiencia por aferrarte, por no soltar. Tú solo fluye. Te amo y agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí.